Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, mis hermanos. Qué bueno nuevamente compartir con ustedes a través de esta línea de comunicación. Celebrando, ¿verdad?, la victoria que Cristo nos ha dado por encima de circunstancias, por encima de el coronavirus. Creemos y estamos seguros de que el que vive y reina se llama Cristo Jesús y no hay nada que pueda ir por encima de su soberana voluntad. Así que no importa la temporada que podamos estar viviendo, podemos disfrutarla. Así que disfruta este momento, disfruta este tiempo. Aprendamos a ver a Dios por encima de lo que podamos estar viviendo circunstancialmente. Creo yo que a eso se refería el salmista cuando decía: buscad al Señor siempre, porque creo yo que cuando aprendemos a ver su rostro en todo, sin importar la circunstancia, entonces aprendemos a darle gracias a Él en todo momento. Y creo que una vida agradecida es una vida que puede experimentar la manifestación de la gloria de Dios en toda circunstancia. Me gusta cómo hemos venido tocando estos temas y por la gracia de Dios han caído muy puntualmente en lo que como sociedad estamos experimentando. Porque como sociedad estamos viviendo un tiempo como nunca antes. Yo creo que no ha existido tiempo en la historia de la humanidad que de una manera global haya sido afectada por un fenómeno como este virus corona. Y creo que como es algo que nunca se había vivido, como es algo que nunca se había experimentado, sí se había experimentado en ciertas regiones, en ciertos lugares, a manera de epidemia. Pero cuando hablamos de una pandemia, lo que estamos diciendo es que es una enfermedad o un virus o una circunstancia que afecta a todo el planeta o múltiples naciones. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, donde muchas ciudades están en cuarentena, muchas ciudades están experimentando esto que le llaman la distancia social. En otras palabras, no tocar a nadie, no saludar a nadie, no verse tan siquiera con nadie, porque están pidiéndole a la gente que se quede en la casa. Así que eso ha ocasionado un caos y una desesperanza dentro de la sociedad. Y creo yo que estos son los momentos donde como iglesia tenemos que levantarnos y ver la vida desde la perspectiva de Dios, porque Él sigue sentado en su trono. La última vez que yo leí mi Biblia, Él todavía vive y todavía reina. Así que como Él vive y reina, tú y yo tenemos una esperanza gloriosa. Y no es una esperanza que hay que esperar, es una esperanza que podemos disfrutar desde ya. Así que quiero que vayamos a nuestro versículo puntual, porque no pretendo extenderme demasiado, pero en el versículo 8 de 2 Timoteo capítulo 2, los últimos días hemos venido tocando el 5, el 6, el 7, hoy nos corresponde el versículo 8, y ahí hay unas palabras muy puntuales, ¿verdad? Pablo en los versículos del 1 al 7 le da ciertas directrices a Timoteo, le dice: tienes que comportarte como un soldado, tienes que tener ciertas características de un atleta, tienes que tener la paciencia de un labrador. Y después le dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Pero aquí en el versículo 8 le da cómo nosotros podemos considerar la palabra, cómo nosotros podemos tener entendimiento en todo. Y mira el versículo 8. Y lo primero que nos dice en el versículo 8 es: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Me gusta cómo empieza ese versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo. Y creo yo que esa es una dirección muy puntual para tener entendimiento en todo. Eso es una directriz muy esencial en la vida de todo hijo de Dios. Esa es un estándar que no podemos limitar, es un estándar que no podemos comprometer, es una convicción que siempre tiene que estar presente, y es acordarnos de Jesucristo. No importa lo que podamos estar viviendo, no importa lo que la sociedad pueda estar gritando con sus malas noticias, en tu mente y en la mía siempre tenemos que recordar a Jesucristo, que Él es el que reina, que Él es el dueño y Señor, que Él es el que porta la verdadera corona, la corona de gloria. Y esa palabra acuérdate viene de la raíz
cuando se habla de un acuerdo. De ahí viene la palabra acuérdate. O sea que no es solamente un recordar, no es solamente un traer a memoria, sino que habla de una convicción. Es estar en un acuerdo, es tener la certeza, la convicción, es tener una verdad que gobierna mi mente. Es tener una convicción que no voy a poner sobre la mesa de discusiones para ser discutida o para ser negociada. Cuando hablamos de un acuerdo, estamos hablando de un pacto, de algo que se acordó a manera de convicción. Y a eso es lo que Pablo se refiere. Acuérdate de Jesucristo, que la circunstancia que yo estoy viviendo, esa circunstancia va a ser gobernada por Cristo en mi vida. Que no importa lo que pueda estar como sociedad enfrentando, tú y yo podemos reconocer que Él es el que prometió que estaría con nosotros. Es traer a memoria sus promesas, pero no solamente sus promesas, sino lo que Él cumplió, lo que Él estableció y lo que Él nos dio a manera de herencia gracias a la cruz del Calvario. Porque mira lo que nos dice más adelante el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Y aquí nos habla de este Jesucristo, del linaje de David. En otras palabras, el Cristo que fue prometido desde antes, Cristo que fue anunciado desde antes, Cristo que fue proclamado por los profetas, Cristo que desde el comienzo de los tiempos no ha dejado generación sin que tenga evidencia de que Él es quien vive y reina. Cristo del linaje de David, aquel que fue prometido, pero no solamente que fue prometido, sino que también cumplió todo lo que prometió. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, a manera de promesa, pero también mira lo que dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En otras palabras, no solamente fue anunciado por los profetas, no solamente fue proclamado por los patriarcas, sino que también Cristo encarnó esa palabra. Él vino, caminó entre los hombres, caminó con una integridad inquebrantable, caminó de acuerdo al pacto que lo gobernaba, caminó de acuerdo a la voluntad del Padre, nos fue a manera de ejemplo a nosotros, pero no solamente fue un gran maestro que caminó sobre la tierra, sino que fue una cruz llevando mis pecados, no solamente fue una cruz llevando mis pecados, sino que murió, descendió a lo profundo de la tierra, arrebató las llaves de la cautividad, llevó cautivo al que nos tenía cautivos y ascendió a lo más alto de los cielos. Escucha eso, resucitó entre los muertos, ascendió a lo más alto de los cielos y desde ahí intercede por nosotros. En otras palabras, que no solamente nosotros tenemos la promesa de Cristo, sino que tenemos la realidad gloriosa de todo lo que Él cumplió en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, tú y yo podemos y tenemos una verdad que debe de gobernar toda circunstancia. Tú no tienes por qué mirar la crisis como el final. Tú tienes que mirar la crisis como el proceso con el cual Dios nos está formando y nos está dando la oportunidad para que tú y yo seamos luz en medio de esta tiniebla. Por eso me gusta como dice, acuérdate de Jesucristo. Que en este tiempo del virus podamos tener en nuestra mente a Cristo y no lo que me hace falta. Que tenga en mi mente lo que sí tengo, lo que no me va a ser quitado, lo que no va a ser comprometido. Así cambie la crisis social, así cambie la economía, así cambie mi salud. Hay una verdad que no va a cambiar y es que Cristo vive en mí y por ende, como Él vive en mí, yo puedo caminar de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad y caminar y expresar esa paz que solamente Él nos puede dar. Hermano, es mi intención que tú y yo podamos disfrutar a través de esta palabra, de esa paz maravillosa que Dios solamente nos puede dar. Que tú puedas entender que el Evangelio son las buenas noticias y que no existe ninguna mala noticia que anule, que cancele o que elimine la buena noticia que hemos recibido en Cristo. Y es que en Él tenemos vida y la tenemos en abundancia. Que te habló el pastor Andrés Campo, invitándote a que en este tiempo tú puedas ser luz
bríndale una palabra de esperanza a una sociedad que tanto la necesita. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.